Muy buenas noches, señoras, señores, jóvenes. Bienvenidos a este tercer conversatorio. El Instituto de Promoción para la Gestión del Agua está desarrollando una serie de conversatorios sobre los temas actuales y urgentes, precisamente en la labor que tiene de generar incidencia política y de desarrollar esclarecimiento en la población y en los estudiosos sobre los temas de la gestión del agua, del territorio y los problemas concernientes que tiene la población al respecto. Esta noche tenemos justamente la temática sobre la segunda reforma agraria y el agua. Nos interesa mucho la propuesta de la segunda reforma agraria, más si tenemos algunos socios de nuestra institución que están involucrados con la temática. Y en este momento tenemos al economista Andrés Alencastre, que es uno de los autores de la idea. Tenemos un viceministro que está en el Ministerio de Agricultura, y hay varios involucrados en la problemática porque todos trabajamos en agua y de hecho el territorio está bastante ligado al agua. El día de hoy vamos a recibir el saludo de parte de César Cárdenas, que es miembro directivo del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua, aparte de ser presidente de IRAGER de Piura. Entonces dejo en las palabras a César Cárdenas para que pueda saludar a la audiencia. Bueno, muy buenas noches con todos y con todas. Es un placer realmente estar esta noche nuevamente con Andrés, que nos va a dar a conocer sobre los puntos de la segunda reforma agraria y el agua, así como los panelistas que esta noche van a estar con nosotros, Giovanna Vázquez Luque, Eri Rendón y el doctor Laureano del Castillo. Bien, sin más preámbulos, creo yo, les doy la más cordial bienvenida y les deseo que esta noche pues podamos conectarnos bien y tomar las palabras que nos va a dar, ¿no?, nuestro colega y amigo Andrés Alencastre. Y lógicamente vamos a aprender qué cosa es lo que es la segunda reforma agraria, porque hay muchos de nosotros que todavía no estamos con los puntos conocidos sobre este tema tan importante hoy en día en nuestra patria. Muchas gracias y esperamos tus conocimientos, Andresito. Muchas gracias. Adelante. Bien, voy a presentar a Andrés. Andrés Alencastre Calderón es actual coordinador nacional de la Asociación para la Gestión del Agua en Cuencas, Aguacé. Es miembro también del IPROGA y ha sido miembro de la Comisión Técnica de este gobierno y, bueno, es economista de formación de la agraria y tenemos sus palabras por unos 30 minutos. Luego vendrán panelistas, que cada uno tendrá 10 minutos y deseamos que ustedes, los participantes, puedan hacer llegar sus preguntas por el chat y alguno podrá participar también directamente. Entonces, para que tomen atención y puedan alcanzar las preguntas. Te dejo en las palabras, Andrés. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy honrado de ser el ponente en el tercer conversatorio. Creo que es una iniciativa que debe mantenerse permanente para tener una actualización de la agenda en debate y enriquecerla permanentemente. Estamos en tiempos inéditos y por lo tanto exige muchísima imaginación, innovación y decisión para poder avanzar. Una coyuntura como la actual no se ha presentado en ninguna otra oportunidad y por lo tanto debemos ser muy conscientes de esa responsabilidad. Yo lo digo estas primeras palabras sin que me permitan tomar mi tiempo de exposición, solamente para aclarar o de subrayar que yo me siento parte de la convocatoria con la elección de presidente del profesor Pedro Castillo. He apoyado como miembro del equipo técnico no una, sino muchos de los debates y de las presentaciones de lo que fue sustentar el enfoque territorial y los contenidos diferenciados de lo que es la segunda reforma agraria. Y en ese sentido hablo de esta parte
de las opiniones, de las opciones político-institucionales que me animan. No, cualquier parecido a una confrontación es solamente en términos de la preocupación de este parteaguas de lo que hemos venido haciendo en los últimos periodos respecto a la gestión agraria, a la gestión del agua y a la gestión de los procesos de desarrollo rural con los enfoques predominantes y hegemónicos que han regido. Dicho esto, voy a hacer uso de la presentación y no tengo, Renato, no tengo habilitado para presentar. Ahora sí. Gracias. Ok. Bueno, con esta lámina doy inicio al tema, la segunda reforma agraria y la gestión del agua, que es lo que hemos programado, ¿no? Un collage de las distintas imágenes de lo que es la costa, la sierra, la selva y el profundo arraigo cultural. Agricultura sin cultura es una muy rara actividad. Entonces, con esta lámina quiero decir que todo está interconectado. Está interconectado desde el proceso de globalización, la específica participación del sur global, América Latina, Perú, la diversidad regional que tenemos, la diversidad local que tenemos y la diferenciación interna dentro de lo local por ser un país con esas características. Y por lo tanto, entonces, ese de local sigue siendo vigente. Se es suficientemente global en la medida en que sea auténticamente local. Y por lo tanto, entonces, se construye también globalidad de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Bueno, una de las primeras cosas que quiero reiterar, y soy terco en esto, es que somos un país con una milenaria cultura, que hemos dado respuesta a los escenarios y circunstancias que ha permitido desarrollar muchas culturas y desde buenos miles de años. Y eso significa que se han desarrollado complejos saberes de muchas identidades en un país de montañas, no un país plano, sino un país de montañas codependientes de muchas pendientes, de inclinación como escenario, a pesar de que tenemos escasos sitios planos, pero lo profundamente hegemónico en la construcción de nuestro paisaje ha sido las montañas. En la vertiente occidental, en la vertiente oriental, este tipo de escenario y de organización de la naturaleza ha condicionado de manera recíproca a las sociedades que las han habilitado y han podido construir conocimientos, saberes, adaptaciones a esas condiciones. Y si somos un país de montañas, somos un país de cuencas y microcuencas, donde se concreta el ciclo del agua en todas sus manifestaciones en las tres grandes vertientes que tenemos ahora, el Océano Pacífico, en los valles interandinos, la cuenca endorreica del Titicaca y la vertiente oriental. Y eso le da un país de extrema megadiversidad que todavía no la hemos asimilado, todavía pensamos que es una idea de un curso de biología o un curso de ecología y no una cotidiano en el cual se están tomando decisiones. Y esa megadiversidad de ecosistemas también hace una megadiversidad de culturas, lenguas y paisajes. Y todas son construcciones en permanente dinamismo. Y eso significa que tenemos que reconocer que somos un país lleno de localidades heterogéneas, diversas y múltiples. Y eso es lo que diferencia. Sé que todos los países tienen esa tremenda diversidad, pero en este caso, la presencia de la Amazonía, la cordillera de los Andes y la corriente fría de la corriente peruana determinan condiciones de este tipo que debemos ser conscientes de
a este tipo de escenario le tenemos que dar respuestas y tenemos que mirar cómo lo hacían antes y cuán vigentes o no vigentes son lo que eso se hacía. Entonces, este tipo de presencia, lo que estoy tratando de decir es las lluvias que dan vida a todos los ecosistemas y a las sociedades que habitan esto, tienen esta dinámica de los vientos alisios del Pacífico y del Atlántico y de la evapotranspiración de la atmósfera que vienen de la Amazonía. Y ese es el condicionante que determina por qué no llueve en la costa y por qué sí llueve con lluvia que viene del Atlántico en toda la selva y todas las vertientes. Muy rara vez las nubes del Pacífico precipitan y lo que hacen es solamente las garúas de la micro lluvia que cae en las lomas costeras y en los desiertos que están en todo el largo de la vertiente occidental. Pero esa realidad que tenemos nos hace ver la función de la Amazonía para la seguridad de la disponibilidad de agua en las zonas de vida que hay en la cordillera y en la vertiente occidental. O sea, si destruimos la Amazonía, estamos destruyendo las únicas fuentes de agua que tenemos. Esa cantidad de ríos aéreos, como dice el gráfico, se desplaza del Atlántico hacia el oeste y se choca con el tremendo farallón de la montaña de los Andes y se desplaza pasando para la lluvia y se desplaza hacia las pampas argentinas. Y ese tipo de fenómeno es lo que significa la función planetaria, ambiental, de lo que cumplen los Andes peruanos. Obviamente que hay muchas más funciones, pero estoy tratando de centrarme en este tema. El otro tema es el concepto territorio. Seguimos dándole muchos contenidos al concepto territorio y se ha vulgarizado a propósito justamente de las distintas acciones que hay. Se llama territorio a una jurisdicción, a una propiedad privada, a un ámbito comercial, a una jurisdicción de un sistema judicial, a un territorio, a una dependencia de los sectores de las regiones militares. Se llama, hasta la operadora de la telefonía Claro habla que Perú, territorio claro. Es decir, pero nosotros tenemos que saber que estas múltiples realidades se construyen a partir de la relación de la sociedad y la naturaleza en sus múltiples dimensiones. Si no lo tenemos presente, vamos a confundir que los procesos de las jurisdicciones se confunden como procesos de la construcción territorial. Y entonces, el territorio es un proceso de construcción social permanente. Son los humanos los que determinan las configuraciones de ese territorio. Los ecosistemas y la naturaleza tienen sus propias leyes y son sumamente rígidas y solamente se alteran con los otros fenómenos que tienen y se recuperan, pero son las sociedades humanas con su tremenda profundidad cultural la que empiezan a tener. Por lo tanto, entonces, los territorios están determinados por decir, esto es mi tierra, mi pertenencia, mi identidad, y un territorio termina donde empieza otro territorio. Porque esa es la diferenciación y esa es la mega diversidad del que estamos hablando. Entonces, hay un territorio del Perú que es una suma cualitativa de las distintas heterogeneidades que existen allí. Y entonces, este gráfico lo que nos dice también que tenemos que tener una visión histórica. Esta tremenda sucesión de culturas a lo largo de 15.000 años se ve interrumpida por la conquista y la hegemonía de una visión occidental moderna que se impone con todas las características de su institucionalidad y su visión del mundo, pero subsiste la visión andina, la visión amazónica, a través de múltiples organizaciones poblacionales, localidades indígenas. Y la independencia no ha significado el encuentro de las comunidades que viven acá en una condición de diversidad. Se ha ejercido ahora bajo condiciones de colonialidad de poder. Y por lo tanto es una permanente tensión entre estas dos formas de vivir, aunque lo neguemos,
Aunque creamos que tenemos un país democrático con una serie de normas que son bastante horizontales, lo cotidiano, lo real, lo que aparece en cada conflicto es esa tremenda diferenciación, discriminación, racismo y negatividad y manifestaciones de superioridad respecto a todo lo demás. Y esa es una realidad que está permanentemente en tensión, ¿no?, entre la agresión y la resistencia, entre la visión antropocéntrica y la visión geobiocéntrica. Querrámoslo o no, eso está debajo de todas las decisiones que se toman en todo el aparato público, en todas las decisiones de las empresas y en todas las decisiones de las instituciones. No es unilineal ni tapa. En esta otra, quiero solamente relevar que esa diferenciación de la mirada occidental y de la mirada andina, y no te digo que son puras, sino que están totalmente acrisoladas con una mezcla bastante interdependiente, lo que estoy mostrando acá es que para lo social, para hablar de la gestión social, para hablar del concepto social, para el mundo andino es la mirada de una relación entre sujetos humanos y no humanos, con dinámicas y con vida, con lenguajes y con tiempos distintos, pero convergentes en la construcción del territorio. Y por lo tanto, entonces, lo que hay que entender es esa relación entre sujetos. La visión occidental, el sujeto es solo lo humano y los objetos son todo lo de que es naturaleza. Y por lo tanto se ha acuñado el término de la explotación de lo sujeto, de lo tangible, pero sin una dinámica de procesos, que es lo que hay. Entonces, lo que tenemos que solamente es el encuentro de sujetos, eso es lo que es el territorio. Lo social es más amplio que la relación entre humanos. Lo social adquiere numerosos contenidos y una mayor profundidad de significados cuando es entre sujetos. Y ese es un poco lo que está aquí. Entonces, los enfoques son de gestión territorial de un país en montañas, donde la naturaleza está constituida por esta sucesión de la cordillera de los Andes, de la crianza del agua como entendimiento de sujetos, gestión social en el sentido que también la naturaleza hace su parte y que es una gestión del buen vivir de los dos sujetos, de la sociedad y la naturaleza, no solamente de los humanos, ¿no? Entonces, esas múltiples relaciones están en permanente interacción, en permanente vigencia. Y entonces eso es lo que nosotros, los humanos, hemos construido, la academia, las disciplinas profesionales, hemos organizado la realidad y la hemos diseccionado en especialidades para poder operacionalizar todo eso, y por lo tanto hemos aprendido a analizar, y cada una de estas dimensiones, ¿no?, que uno ve en el gráfico, son dimensiones para organizar la vida, organizar la transformación, organizar las condiciones de la reproducción material de la sociedad. Pero eso tenemos que volver a aprender a lograr la síntesis de todo eso, que es este sistema complejo de territorio, y eso está marcado por la territorialidad, la identidad y los criterios de pertenencia para tener. Y eso es lo que estamos tratando de resolver con este criterio de segunda reforma agraria. Todo esto que estamos viendo, que es esa heterogeneidad físico-geográfica y esa diversidad, heterogeneidad cultural, lingüística y étnica, todo eso converge con esta necesidad de tener una gobernanza social, una gobernanza de gestión social. Porque le hemos reducido el contenido de lo social a solamente lo humano y no a esa gran responsabilidad que los humanos tenemos en la construcción de los territorios. Y entonces esa complejidad de esta imagen, que la he tomado de Carlos Amat y León, tenemos que construirla en unas condiciones de evidente cambio climático y de adaptación y mitigación simultáneamente.
Y en esas condiciones es que se está construyendo los territorios. Y aquí llamo rapidísimo, lo que estamos viendo es la ubicación de las comunidades campesinas y amazónicas y su ubicación en todo el espacio territorial geográfico del Perú y su número que constituye en términos de posesión las comunidades el 42% de las tierras de utilidad agropecuaria y las comunidades amazónicas el 18%. Entonces, en este país, la ocupación de estas formas de la reproducción y la producción de cultura y de alimentación y de productos agrarios en el proceso de desarrollo territorial está en un 60.5% en manos de estas unidades de organización territorial llamadas comunidades. Pero existen otras formas que no se autodenominan comunidades campesinas ni amazónicas, pero que tienen un comportamiento con fuertes evidencias de sus relaciones comunitarias, basadas en relaciones de coordinación, de arreglos sociales, tanto en la parte rural como en la parte urbana, y que eso se mira en todos los procesos que hay en los entornos de las poblaciones periféricas a los núcleos consolidados urbanos. Entonces, esta realidad, de los 128 millones de hectáreas que constituyen el espacio geográfico peruano, 38 millones de hectáreas son la superficie que abarcan todas las unidades. Y de allí el 60%, ¿no? En esos hay 2.213.000 según el censo del 2012 del Senagro. Ese es el número de unidades y la superficie que tiene. Y nosotros tenemos que estas de las comunidades andinas y amazónicas tienen el 60, 23 millones de los 38 están allí. Y por lo tanto, entonces, combinemos que hay esta correlación, y yo lo hago simplemente para que ustedes tengan presente de a qué le estamos llamando la ocupación y la organización de la producción agropecuaria en este país y en manos de quién está. Y entonces, si ustedes miran la derecha, la columna de la derecha, van a ver que hay 2.199.243 unidades agropecuarias de conducción personal. Y luego dice 1.000 bajo comunidad campesina. Y luego dice 3.000 en sociedades empresariales, 1.300 en comunidades nativas amazónicas y 3.000 en otros. Si sumas, da los 2 millones. Es decir, se suma a la comunidad que tiene, y amazónica tiene el 60% y no se cuenta las unidades que cada una de estas tiene a su interior en términos de familia. Entonces, ese tipo de superposición no ha sido casual, tiene una orientación en mi interpretación, y eso es lo que estamos viendo en este asunto que hay. Entonces, regresemos a mirar cómo está ocupado y cuáles son las actividades que hay allí. Entonces, de esos 38 millones, 7 millones son bajo riego, de los cuales 4 millones están en secano y 2.500.000 en riego. Y esa es la distribución que hay. Y entonces, ese tipo de relación, y encontramos que esta es la gran diferencia entre lo que está con riego de gravedad, riego presurizado y en descanso o barbecho, y todo, o preparación de tierras, que es fundamentalmente con predominio de ese bajo riego en la costa porque no llueve, pues en la costa, ¿no? Pero esta importante superficie bajo secano, no hay quien la organice, no hay quien la asuma, ni la universidad, ni las políticas públicas, ni las políticas municipales, ni las políticas regionales, ni las iniciativas privadas se hacen cargo de 4 millones que están de tierras agrícolas que están en una gestión Yo he hecho estas tablas para que podamos verificar lo que está dicho allí, y eso me permite hablar de las agriculturas en el. Y nosotros podemos identificar claramente, totalmente medibles y cuantitativa y valorizadamente en exportación y en productos, 20 productos agropecuarios tienen esta
organización de agricultura moderna e industrial de agroexportación. Luego viene una agricultura de pequeños productores independientes y luego se ha acuñado este concepto de agricultura familiar que ha sido abarcadora de otras formas de agricultura comunitaria, organizadas, andinas, amazónicas, que también estamos diciendo que tienen 60% bajo otros criterios de sistemas agrarios andinos que no son coincidentes con lo que es las definiciones que hay para la agricultura familiar, que es la estrategia nacional le da esta responsabilidad a esa parte que es lo de la organización de familias independientes. ¿No? Entonces, la agricultura como política para la 1 y la 2, pero para la tercera no se encuentra este tipo de cosas. Y entonces este paisaje, ¿cómo se lo aborda? Cuando tienes esta cosa, aquí no hay agricultura de exportación en esta realidad que es la de las montañas, y tampoco encontramos sino muy pocas unidades individuales, y todo esto es un paisaje construido por una dinámica de la agricultura andina bajo relaciones comunitarias predominantes. La misma FAO reconoce que este conjunto de definición de agricultura familiar que usa mano de obra de la familia para el conjunto de actividades agropecuarias tiene que ser vista con esta reflexión crítica que la misma FAO hace, y ahí está la dirección que podemos ver. Que este abordaje sectorial de la agricultura familiar como actividad productiva es necesaria, pero es insuficiente. No considera la diversidad de las familias campesinas en comunidades de una diversidad de contextos organizados. Dada la diversidad de situaciones y condiciones de producción y de contextos sociopolíticos, es necesario adoptar políticas públicas indicativas para que se materialicen desde lo local. Indicativas, es decir, lo operativo está desde lo local. Desde la agricultura se construyen los territorios cuya estructuración y diversificación y desarrollo fortalecen y definen sus propias categorías y su identidad nacional. No hay una sola agricultura familiar, hay muchas agriculturas. Eso lo mismo, la FAO nos lo está diciendo, y aquí he recogido con preocupación este tipo de reflexión que es muy homogenizante frente a esa heterogeneidad en la que vivimos. Las unidades productivas de base familiar no deben considerarse de manera aislada, por cuanto forman parte de conjuntos entrelazados por relaciones sociales de diversa índole, de reciprocidad, de parentesco y vecindad, de cultura, reverencia y ritualidades, y de identidades compartidas, en suma, de pertenencias diferenciadas. La política pública orientada a la agricultura debe reconocer primero su naturaleza social y territorial para potenciar las economías de escala de sistemas localizados y dispersos y contribuir a la generación de bienes públicos para el desarrollo integral. Entonces, la situación actual es una hegemonía de la dimensión económica en el modelo primario exportador y como un paradigma del crecimiento. Estamos diciendo que lo que es necesario es desarrollo territorial, urbano, rural, participativo, diversificación productiva, mega, diversidad total, corresponsabilidad del acceso a la tierra y la naturaleza. Discriminación, racismo, desigualdad, inequidad, segregación y colonialidad del poder, eso es la situación actual. Tenemos que ir hacia una relación de equidad contra toda forma de discriminación, gobernanza multicultural, decolonialidad del poder, que significa un conjunto de otros sistemas de cultura organizacional para la toma de decisiones. Un modelo de gestión centralista, vertical y autoritario, hegemonía de la sectorialidad y fragmentación e inconexión en la actuación de esta sectorialidad. Nosotros tenemos que caminar hacia una nueva institucionalidad para lograr una gestión descentralizada, horizontal y participativa, un balance entre lo integral y lo sectorial, lo territorialidad hacia el buen vivir. Un gran deterioro ambiental y de la dinámica de los ecosistemas en un contexto de cambio climático con altos niveles de contaminación. ¿Cómo hacemos para que en la dinámica del desarrollo exista contenidos de conservación, regeneración para el desarrollo, internalización de los pasivos ambientales, cambio climático y gestión de riesgos en los instrumentos de gestión? Y finalmente, ¿cómo se pelea contra la corrupción, la debilidad institucional y la ruptura de un tejido social que ha sido fracturado?
con transparencia, participación total e institucionalizada, con articulación y restablecimiento del tejido social como política pública. No más fraccionamiento, sino una restitucionalidad de todo esto. ¿Y por qué es necesario entonces esa segunda reforma agraria? Porque la asimetría entre las agriculturas se ha acrecentado, porque no se han resuelto la situación de pobreza rural y campesina, porque se ha deshumanizado los contenidos del llamado desarrollo, porque la fragmentación, dispersión e inconexión de la acción del Ministerio de Agricultura y del Estado no está contribuyendo a la efectividad de la inversión pública, de la privada y de las propias organizaciones que los productores hacen en sus unidades territoriales. Es decir, necesitamos restituir la integralidad de las actuaciones, porque la actual desarticulación de la acción del gobierno central y los gobiernos subnacionales acrecenta las grietas y abismos sociales. La actual institucionalidad no contribuye a la cohesión social de los procesos productivos de la mega diversidad de cultivos y silvestrías, porque se requieren nuevos y diferentes acuerdos entre los actores que intervienen en la producción agropecuaria y en el desarrollo rural territorial. Y porque es necesario desarrollar nuevos instrumentos para la gestión territorial del sector y de toda la gestión pública del aparato. Toda nuestra instrumentalidad es totalmente organizada por la mirada sectorial, vertical, centralista. Eso no lo estamos reflexionando con suficiente preocupación y profundidad. Entonces, una nueva situación es que no debemos exacerbar la conducta individualista de los productores, sino hacer una gestión social y comunitaria, buscando lo que le es apropiado y lo que pide una realidad de montañas y de microcuencas donde el ciclo del agua y la megadiversidad nos ofrecen como las oportunidades. La hegemonía de ejecución de proyectos individuales e inconexos, que es lo que nosotros sumamos en cada gestión municipal, regional, y miren nomás cómo está Lima, en que todo está superpuesto, o muchos de los sistemas hidráulicos para la agricultura tienen serios problemas de interconectividad. Gestión de procesos sociales, desarrollo territorial participativo. Una hegemonía de la gestión de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, que sustituye las capacidades locales, que vienen de una larga tradición de haber aprendido, construido saberes y haceres desde las localidades. Los agricultores, campesinos y pueblos originarios organizados en su exterior planifican y gestionan localmente, pero son invisibles. Y es necesario recuperar esa potencialidad de esos conocimientos y esa disposición a la movilización para la construcción de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Por lo tanto, entonces, de la manera más fraterna, conjunto de iniciativas que se han dado, ¿no? Tanto con el anuncio del ministerio, con este conjunto de las 9 medidas, como también del decreto supremo que habla de los 5 lineamientos para la conducción de la segunda reforma agraria, ¿no? Tiene que llegar a tocar los elementos fundamentales de la innovación. No podemos seguir insistiendo en el error. Aunque sea difícil, aunque sea un poco tedioso, o hay que hacer el camino, con la misma institucionalidad no podemos buscar cambios. Con la misma normativa y cultura organizacional, no podemos esperar que efectivamente se dinamicen los procesos de la producción local y de los productores locales. Hay demasiado énfasis en la mirada hacia el mercado internacional, que como orientador y organización del conjunto de agricultura, digo que no exista, pero no debe ser solo lo único que exista. Tiene que haber respuestas para las otras agriculturas, ¿no? Y eso es lo que estamos hablando, que dice un enfoque territorial y desde las microcuencas, una institucionalidad del Estado, una descentralización funcional, una diversificación productiva y orgánica, una competitividad territorial y no solamente de la competitividad empresarial, una planificación agraria con información real y sincera, un mercado interior diversificado, un nuevo patrón, un rescate a un patrón de consumo y alimentación que ha sido bastante sustituido y maltratado. Andrés, tiene 5 minutos más. Bueno, vamos a pasar estas definiciones conceptuales, que es lo que ya hemos hablado, y luego voy a pasar a ver este tipo de relación, que cómo se construye esta articulación subnacional y local.
Y entonces esto es lo que yo pienso, lo que marca esta atención a la megadiversidad. Y esta debe ser lo que recupera esa riqueza generada en lo local y que es asumida por unidades subdistritales y los distritos a nivel de las cuencas y las provincias y las regiones, y de tal manera que todo el proceso es articulado y entonces es de arriba hacia abajo en el sentido de decisión política y de abajo hacia arriba en el sentido de la construcción, de la ejecución de la política pública. Los verdaderos ejecutores de la inversión, de la política pública, son los productores, y los funcionarios y todo lo más generan las condiciones para que eso sea posible. Entonces, en un país de montañas, la herencia es esta: Ayllu, que es una suma de familias organizadas en un territorio; Yacta, que es un conjunto de Ayllus, que es el pueblo; un conjunto de Yactas, una marca, que es una colectividad, una región, que es un conjunto de marcas, y el Tahuantinsuyo. Y eso fue hecho en su momento con sus características y funcionó dentro de esas tensiones que hubieron en su tiempo. Pero nosotros hemos desarticulado todas estas cosas y estamos tratando de articularlas con esta decisión de crear la funcionalidad del ministerio con este tipo de organización del sentimiento regional de pertenencia en el Macronorte o Jatunsuyo Norte, Jatunsuyo Centro, que son realidades que se basan en el sentimiento regional de pertenencia. Una forma de hacer eso es las amunas, que a pesar que es una, organiza todo el espacio desde la altura hasta los pisos altitudinales con la infiltración de una manera tan suficientemente estructurada y que combina la infiltración con todas las terrazas, con las forestaciones y buscando los efectos acumulativos de todas esas medidas. Voy a pasar rápido esto, que es el caso de Cuchuquecera, pero lo que digo que eso ya está en curso, se está haciendo, pero sigue siendo invisible para muchas de las cosas. Yo me voy a ir solamente a esta de acá, donde 35 kilómetros cuadrados de una sola comunidad organiza este espacio de 3.500 hectáreas con 13 medidas absolutamente estructuradas, una con otra y con todos los niveles, y que gestiona el uso de la tierra en función de la lluvia local, el clima, la estacionalidad, y da respuestas a la seguridad de la disponibilidad de agua, al cambio climático, a la diversidad biológica, a la gestión de riesgos, a la resolución de conflictos, etcétera, etcétera, con una cosa. Y eso se puede hacer de un año a otro con un gasto de 3 millones de soles para 35 kilómetros cuadrados, de una habilitación de 160 hectáreas de agricultura a 400 hectáreas de agricultura. Es decir, con la lluvia que cae en esta microcuenca, con esa misma es posible hacer todo esto. Y entonces eso, ¿cómo no hacerlo? Para que el conjunto de medidas pudieran tener una correspondencia y poder hacer, esta es la cuenca de Santa Eulalia, combinación, y que con estos presupuestos que le estoy diciendo sobre la base de la organización comunitaria, de la organización para la producción agropecuaria, se afianza el conjunto y los resultados no se quedan en esta pendiente de estas microcuencas, sino se escurren a la recarga del acuífero de todo el agua subterránea de Lima metropolitana, que está más abajo. Entonces, una realidad como esta nos muestra el conjunto de intervención humana, donde pareciera que hay sitios que están abandonados, sin embargo, es una decisión humana el conjunto de la construcción de este paisaje, y no se ha hecho por familias individuales, sino por organizaciones con una tradición, una ritualidad, una reverencialidad, que han organizado todo este espacio que le ha conducido a ese paisaje. Claro, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una minera en esa situación? Tendrías que hacerse otros arreglos, porque desde ese momento la minera se ha incorporado a ser un actor más de la construcción del territorio desde la localidad.
Sin embargo, el ordenamiento jurídico normativo hace que solamente converse con el Ministerio y la Dirección General de Minería. Entonces, este tipo de arreglos es lo que en el enfoque de la segunda reforma agraria y la gestión del agua dentro de esta es que está muy asociado. No puede haber desarrollo agrario sin estar implicando desarrollo rural y participativo, que es lo que nos manda la tradición de las minerías. Ya, un minuto. Gracias por la consideración. En la costa es la planificación por valle. Ellos no tienen agua propia, tanto la superficial como la subterránea provienen de los que hay. Pero en este valle hay tantos actores que cada uno planifica por su cuenta, y en eso hemos perdido la dirección, el norte de una organización de la segunda reforma agraria. Tiene que entrar a tallar de darle una racionalidad del conjunto de agriculturas que hay acá. No es solamente la de agroexportación, sino hay un conjunto muy interrelacionado de esto, y las municipalidades no están haciendo su labor, ni los sectores, ni nadie. Entonces hay que incorporar este tipo de respuestas a esta. Bueno, en esta cosa, en este debate, presentamos esto que es el proceso de la segunda reforma, que está en el plan de bicentenario y que muy parcialmente ha sido recogido. Lo esencial lo acabo de exponer. Muchas gracias. Mil disculpas por la extensión en unos minutos. Bien, muchas gracias, Andrés. Y también muchas gracias por la atención a todos los presentes acá. Ahora tenemos el rol de los comentaristas. Los comentaristas tienen 10 minutos cada uno y empieza la señora Giovanna Vázquez. Ella es directora de promoción de la mujer productora, ¿no? Productora agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario del Perú. Ella va a ser la primera comentarista. La invito a tomar la palabra. Por favor, Giovanna. Hola, muy bien, gracias por la posibilidad de participar. Primero que nada, me quiero disculpar porque no voy a poder prender la cámara porque no tengo buena señal, entonces temo que si la enciendo se me pueda yo salir del panel, ¿no? Bien, primero que nada, gracias por la invitación al Centro Peruano de Estudios Sociales, una organización importante que trabaja política pública agraria e histórica a este evento, y también hay PROGA, que es otra de las organizaciones que también es esencial y que tiene toda una historia en la discusión del debate sobre todo el tema de los recursos hídricos en el tema agrario. Yo vengo un poco en mi rol de directora de la Dirección de Promoción de la Mujer Agropecuaria, una dirección relativamente nueva, un poco a poder compartir algunos a reaccionar frente a la presentación que nos ha hecho el colega, ¿no? Andrés. Entonces, lo primero que me parece importante de su presentación es la introducción política que él hace, ¿no? Que creo que es algo que desde la gestión con mucho esfuerzo tratamos de trabajar, ¿no? Y finalmente entender de que esta segunda reforma agraria es una reforma agraria que tiene un contenido político importante y tiene un contenido político que su apuesta esencialmente, como ustedes lo deben haber visto también en otras presentaciones, es por los pequeños, ¿no? No es una apuesta fuerte en lo que es agroexportación, sino muy por el contrario, es una opción política por desarrollar a los pequeños y pequeñas agricultores de los territorios rurales. Creo que es un elemento central en el debate, y es un elemento central en el debate político que hoy se viene dando en los espacios sociales, ¿no? En el debate público
está hoy centrado en eso. Entonces, creo que eso es importante porque considero que es importante politizar, en el buen sentido de la palabra, esta discusión sobre política pública agraria. Creo que como nunca esta discusión hoy está sobre la mesa y está siendo abordada de distintos sectores con distintos matices, lo cual es una oportunidad importante. Resalto también que lo que Andrés plantea en su presentación, ¿no? Y creo que es algo que lo sabemos, pero del cual siento que a veces somos muy poco o muy pocas veces somos conscientes, ¿no? Para el diseño de políticas públicas y para su implementación también. Y es este tema de la diversidad de los territorios rurales, ¿no? O sea, lo que ha planteado Andrés tiene mucho sentido en términos de la diversidad de los distintos pisos altitudinales, ¿no? Y lo que complejiza eso, definitivamente la implementación y el desarrollo de políticas públicas, porque en un país como Perú no podemos tener políticas públicas de un solo corte, ¿no? La idea es cómo se pueden ir adaptando a las distintas realidades que Andrés muy bien ha planteado en su presentación, ¿no? Y creo además que eso es esencial porque nos permite partir de la lectura de escenarios, ¿no? Pero también creo que no solamente hay que analizar los territorios desde la perspectiva que Andrés nos ha planteado, también creo que hay que analizar y discutir y conocer y resaltar quiénes son las personas que habitan estos territorios, cuáles son sus formas organizativas, ¿no? Porque los territorios, desde mi concepción por lo menos, no solamente es la parte física, sino también incorporan a las personas y a las instituciones que están en esos territorios que creo que son esenciales para el diseño de políticas públicas, ¿no? Y eso me parece también un aspecto que es importante. Andrés lo ha abordado también en su presentación cuando cuando ha hablado de las comunidades campesinas y las comunidades nativas, instituciones centrales para el desarrollo de los territorios rurales, ¿no? Andrés también nos ha planteado un debate, un elemento que considero que es esencial. Él ha dicho claramente que la política pública en el país está impregnado de racismo, lo cual es cierto totalmente, no más cuando uno mira las zonas urbanas. Pero yo añadiría también ahí que no solamente es el factor esencial o único, es el racismo. Creo que es importante también considerar el factor clase, ¿no? El factor clase creo que politiza también el debate, ¿no? Y esto permite que haya mayor integralidad en el análisis, y en el debate político, ¿no? Eh, Andrés, como decía, plantea bien la importancia de esta institucionalidad rural, de comunidades campesinas y nativas, que lo cual es totalmente legítimo, ¿no? Como formas asociativas, como espacios en los cuales se genera un valor importante económico, ¿no? No solamente, no solamente un valor cultural, que también, pero no solo, ¿no? Y sí creo que es un reto para el Estado, ¿no? Para el sector, ver cómo estas instituciones y organizaciones son incluidas en la política pública sectorial, porque sí hay un espacio para estas organizaciones en ministerios como por ejemplo el Ministerio de Cultura, pero obviamente el ministerio que trabaja el tema agrario, el tema rural, tiene que trabajar con las comunidades campesinas y nativas como instituciones esenciales y centrales, y para las cuales no ha habido una política pública que las ha fortalecido, sino desde mi análisis, muy por el contrario, la política pública ha sido cómo desaparecerlas.
Creo que ese es un reto importante que tenemos también como sector, ¿no? Interesante también la mirada que plantea Andrés en términos de dejar de analizar el aspecto sectorial, ¿no? Y creo que ahí es un reto, que es un reto colectivo, ¿no? Y que nosotros desde el ministerio hemos tratado de alguna manera abordar con la creación de este gabinete multisectorial, este gabinete que reúna a las distintas organizaciones estatales que trabajan en los territorios rurales. Creo que es un reto para quien gobierna, es un reto para el Estado, es un reto para el sector, pero también es un reto para los profesionales y la sociedad civil que trabaja en los territorios rurales y para aquellos profesionales que también hacen reflexión sobre territorios rurales. El reto de mirar no solamente lo agrario, ¿no? Sino tener una mirada un poco mayor, ¿no? Eh, Como ya lo había mencionado también, y me interesa nuevamente resaltarlo, el rol que las comunidades nativas y campesinas juegan en este desarrollo rural, son y que deben estar presentes en la política pública. Una de las cosas que como ministerio se ha tratado de avanzar, ya proviene de gestiones anteriores, es la creación de esta dirección de comunidades campesinas y comunidades nativas, ¿no? Que es una dirección que pretende poder abrir una puerta de trabajo con estas organizaciones, ¿no? Sí creo que también, y coincido ahí con Andrés, en que es clave trabajar el tema de institucionalidad del sector. Creo que ese también es un gran reto y pienso que ese es un reto de alguna manera ya de larga data y es un reto también colectivo, ¿no? Hace poco el ministerio ha sido reestructurado y ha sido reestructurado a pedido de los gremios agrarios, no ha sido una reestructuración que ha sido propuesta desde el Estado, sino muy por el contrario, ¿no? Ha venido más desde los gremios que requerían este cambio de institucionalidad para tener un ministerio o una gestión que responda a las necesidades de las personas, que es el esfuerzo que venimos haciendo en la actual gestión, con todas las dificultades que seguramente existen también, pero con los aciertos que considero también existen, ¿no? Creo que, y esto ya desde el énfasis en más de mi dirección, sí es importante mencionar a los productores, ¿no? Sí, existen productores en los territorios rurales, pero también existen productoras. Y mientras las productoras no sean ni incorporadas en nuestro discurso y no sean señaladas, siguen siendo invisibles y siguen siendo inexistentes. El gran trabajo que estoy tratando de alguna manera de impulsar al interior del sector desde mi dirección es cómo esta segunda reforma agraria, tal como lo dijo el presidente Castillo, tiene también un rostro de mujer. Es un reto que por más que parece evidente, no necesariamente es sencillo en un mundo rural que como todos los que hemos trabajado y lo conocemos, esencialmente es de hombres y que esencialmente es machista. Así que creo que el reto colectivo también es cómo involucramos a las mujeres en este tipo de discusiones de política pública porque existen, porque son parte de la sociedad rural y porque no podemos promover procesos de desarrollo sin considerarlas. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Joana. Ahora tenemos a Eric Rendón, él es economista agrario, también de la Universidad Agraria La Molina, con estudios bastante nutridos en el exterior y bueno, es profesor también, así que, y además es socio de IPROGA también. Así que, Eric, por favor, tienes la palabra. Gracias. Por 10 minutos. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores. Sí, he leído, he escuchado con mucha atención la presentación de Andrés, muy didáctica, muy clara, ¿no? Yo quería referirme en primer lugar al concepto de territorialidad, ¿no? Este concepto que, digamos, está asociado en gran medida al ecologismo, en su versión más amplia a lo que se llama la sustentabilidad fuerte, ¿no?
es justamente que haya una gobernanza, ¿no?, donde se integre los aspectos culturales, sociales, económicos, ambientales, ¿no? Y en ese sentido creo que la organización, tanto privada y pública, y la institucionalidad, son factores claves para poder justamente contribuir a este desarrollo territorial. En un país megadiverso, multicultural como el peruano, ¿no?, habría que pensar o repensar un poco las estrategias que se han venido implementando. Cuando se habla, por ejemplo, de ecosistemas hidráulicos homogéneos, probablemente una administración centralizada sería, digamos, lo más apropiado. Pero en el caso del Perú, que es un país con ecosistemas heterogéneos, ¿no?, probablemente lo mejor sea contar con administraciones heterogéneas, respondiendo justamente a esta geografía, digamos, múltiple que se tiene, ¿no? En ese contexto, ¿no?, tal vez habría que ver cómo, digamos, esta vocación agrarista que hay en el Perú, a nivel de cuenca, tal como lo mencionaba Andrés, ¿no?, en los distintos casos, las amunas de Huarochirí, etcétera, que creo que son casos bastante importantes, ¿no?, podrían servir como un modelo de desarrollo rural territorial. Eso es algo sobre lo cual tal vez esto se podría ir tomando en cuenta la nueva visión de la política pública sectorial agraria, ¿no? Entonces ahí es importante buscar, digamos, estos referentes, ¿no?, que puedan servir para poder implementar estos modelos de manera exitosa, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no?, en el tema de la territorialidad se gobiernan personas, y las personas, ¿no?, ese nivel de cohesión, este nivel de, digamos, de códigos que hay internamente a nivel privado y también en la institucionalidad pública, son claves, ¿no?, para poder justamente tener un territorio, una cuenca, ¿no?, de una manera bastante mejor administrada. Entonces creo que este tema es importante. Otro punto al que quería referirme específicamente es a las políticas sectoriales en torno al agua. Si nosotros vemos el Plan Nacional de los Recursos Hídricos 2015-2035, bueno, se realizó, antes se implementó, comenzó, digamos, a elaborarse en 2012, antes de que existieran los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entiendo que en la Autoridad Nacional del Agua se está en un proceso de actualización del Plan Nacional, ¿no? ¿Y qué aspectos hay que tomar en cuenta? Ahí he tomado nota. Por ejemplo, hay que articularlo con el Plan Nacional Agrario 2021-2030, ¿no?, donde se establecen objetivos prioritarios, algunos lineamientos que habría que ver, digamos, cómo esta nueva versión del Plan Nacional de Recursos Hídricos podría, digamos, relacionarse, ¿no? Después, habría que ver también la articulación o el alineamiento con la Política Nacional del Medio Ambiente, ¿no? Ahí hay 3 objetivos prioritarios que están relacionados directamente con el agua, que también deberían tenerse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay un objetivo, brevemente, ¿no?, sobre los merece, generación de reservas de la tarifa de servicios de saneamiento, distribución para merece, ¿no? Entonces ahí creo que es importante también este segundo referente. Y viene después justamente la alineación con la política general del gobierno 2021-2026, ¿no? Entonces, hay una serie de lineamientos y líneas de intervención específicas relacionadas con esta nueva visión de sostenibilidad, ¿no?, donde se puede establecer, por ejemplo, aspectos ambientales, aspectos sociales, y un aspecto importante es el relacionado con la seguridad hídrica en el agro. Yo creo que es fundamental poder garantizar, ¿no?, que haya una provisión de agua regular, ¿no?, habida cuenta que el Perú, pues, tiene ecosistemas deficitarios en agua, ¿no? Y de qué forma, ¿no?, con estos proyectos de siembra y cosecha de agua, ¿no?, que ya me voy a referir a ellos en un rato, ¿no?, se podría, digamos, de alguna forma reorientar gran parte de la inversión pública, ¿no? Entonces, creo que ahí se tiene todo un trabajo interesante para, digamos, para realizar, ¿no? La resolución ministerial que apareció
el 16 de noviembre, ¿no? Específicamente sobre el tema, digamos, sobre la segunda reforma agraria. Ahí, digamos, uno lee esos 5 lineamientos y ve, ¿no?, que la orientación es hacia un modelo agrario sostenible, ¿no?, donde hay dos lineamientos específicos relacionados con el agua, ¿no?, el 4 y el 5. Entonces, creo que en ese contexto, ¿no?, en el nuevo contexto que se está dando la política general del gobierno y la segunda reforma agraria, se debería tomar en cuenta esta visión, ¿no?, de desarrollo sostenible. Creo que es importante hacer este hincapié, ¿no? De pronto, yo diría, se tiene que reevaluar un poco las intervenciones que se han venido dando, ¿no? Y ver, pues, si el modelo productivista basado, como lo dijo Andrés, en incrementar la oferta, en la agroexportación y demás, ¿no? Es el que, digamos, el que debería continuarse, o de pronto dársele prioridad a otro tipo de modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Justamente sobre este punto, ¿no?, de repensar estos modelos, estas formas, ¿no?, yo quería referirme un poco a la siembra y cosecha de agua, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba viendo, yo soy economista, ¿no?, pero ya se han hecho algunas evaluaciones, el costo-efectividad, por ejemplo, de restauración de ecosistemas, ¿no?, como siembra y cosecha de agua, es mucho más barato, ¿no?, 0,34 soles por metro cúbico, restaurar estos ecosistemas que construir microrepresas, por ejemplo, ¿ya?, que sale 1,89 por metro cúbico, o construir presas de concreto. Entonces, ahí yo creo que se podría de alguna forma comenzar a generar un movimiento, ¿no?, económico también, ¿no?, justamente tratando de ver estos aspectos de costo-efectividad, ¿no?, sobre todo en zonas de cabecera de cuenca, pues donde se comienza la producción del agua, ¿no? Y ahí también comencé a ver un poco la ejecución presupuestaria, ¿no?, de las 21 unidades ejecutoras del Ministerio de Agricultura. Sí, hay que ver eso, ¿no? El plan, la segunda reforma agraria es digamos, de mediano plazo, ¿no? El año 2022 ya se sabe que ya se tienen los presupuestos asignados para los distintos pliegos, las unidades ejecutoras, y habría que ver, ¿no? Justamente se está un momento importante para ver, digamos, qué priorización se le da, o qué, digamos, unidades ejecutoras tienen, digamos, mejores niveles de ejecución. Acá tengo toda la lista que he podido, digamos, obtener del CIAF Amigable. Entonces, con una simple reasignación, digamos, presupuestaria, yo creo que se puede comenzar a hacer girar, a mover un poco estos lineamientos de la segunda reforma agraria. Y ya en el 2023, ¿no?, es otra historia, el nuevo presupuesto, entonces ya hay, digamos, hay plazo suficiente para poder justamente focalizar mejor las prioridades que se buscan, ¿no? Pero se puede ir haciendo ya con lo que hay, digamos, pertinente. Quiero finalmente ya, creo que ya me estoy excediendo el tiempo, ¿no?, mencionar los planes de gestión de cuenca, ¿no?, a través del proyecto de modernización, ¿no? Sí, a mí me tocó alguna vez hacer algún análisis, ¿no?, del nivel de ejecución de los planes de gestión de cuenca, ¿no? Eso también es un tema prioritario, yo creo, ¿no? El proyecto de modernización, digamos que ya tiene algunos años, ¿no? Bueno, se siguen creando consejos de cuenca, los planes, los 6 planes que hay, ¿no?, ya se sabe que están desarticulados, ¿no? Habría que ver, digamos, la necesidad justamente de enmarcar estos lineamientos de la segunda reforma agraria con esta visión, digamos, que ha venido siendo tradicional, ¿no?, de una política, como dijo Andrés, vertical. Muchas gracias. Gracias, Eric, por tu intervención, siempre interesante. Ahora nos toca escuchar al presidente del IPROGA, y que de paso es director de CEPES, ¿no? Es Laureano del Castillo. Creo que todos lo conocen, es un eximio abogado agrario, uno de los pocos que tiene sapiencia en ese tema, cuando hay problemas de este tipo.
Bien, tienes la palabra, Laureano. Muchas gracias, Fanel, y quiero empezar agradeciendo a Andrés por su muy interesante presentación, que combina una serie de elementos y que de alguna manera nos pone sobre la mesa algunos temas que creo que son importantes. Ya lo dijo Fanel, soy abogado y entonces inevitablemente en mi intervención va a haber un sesgo hacia las normas que se han producido en los últimos tiempos, pero quiero empezar, como corresponde siempre, por el origen, recordando de dónde nos viene la idea de la segunda reforma agraria. Esta no estaba originalmente en los planteamientos del partido que ganó las elecciones, sino que estaba en los planteamientos de otro partido que cuando se formuló el plan al Perú, el Bicentenario, se incluyó lo de la segunda reforma agraria. Y cuando ya el presidente Castillo en el Congreso el 28 de julio hizo uso de la palabra, se refirió a esta segunda reforma agraria. Al igual que lo hizo el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, y en esos mismos días iniciales del gobierno, el actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el señor Víctor Maita. Quiero destacar aquí algo que me parece importante y es lo que se definió como el objetivo de esta segunda reforma agraria. Se dijo que se trata de poner a la agricultura familiar en el centro de la política pública sectorial y multisectorial. De esa manera, entonces, promover acciones articuladas en el territorio, impactando en los más de 2.200.000 pequeños agricultores, incrementando sus ingresos, su competitividad, el acceso a los mercados y servicios. Después se nos mencionó que habían 9 ejes de esta segunda reforma agraria. Uno de ellos es el de la infraestructura hídrica. Se desarrollaron algunas ideas y con el correr de los días y las semanas se precisó que habían 5 lineamientos para esta segunda reforma agraria. Una nueva forma de gobernar, donde está este Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural al que se refirió Giovanna Vázquez, los mercados para la seguridad alimentaria, la industrialización rural, la seguridad hídrica y la promoción y fomento agrario. Estas ideas se desarrollan luego en un decreto supremo publicado el 16 de octubre, el decreto que aprueba la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026. Y ahí en ese decreto se definen 10 ejes que se dividen o que consideran distintos lineamientos prioritarios de la política general de este gobierno. El segundo eje es el de la reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural. Dentro de ese eje hay algunas ideas agrupadas en el numeral 2.6 que se refieren a la promoción del desarrollo agrario y rural. Y allí, en las líneas de intervención, se señala en segundo lugar promover la seguridad hídrica en el agro con siembra y cosecha de agua e inversión en sistemas de riego modernos y tecnificados, con sistemas de gestión sostenible del agua para el uso productivo, social y ambiental, articulado y complementado con otras infraestructuras económicas. No hay más, y de allí debemos saltar a otro decreto supremo aprobado exactamente, publicado exactamente un mes después, el que aprueba los lineamientos de la segunda reforma agraria, que es de esperar que desarrolle un poco más las ideas que están contenidas en esta política general de gobierno. Y allí, en concreto, se lanzan 5 lineamientos. El cuarto de ellos es el de generar seguridad hídrica e incrementar el desarrollo de infraestructura de riego de manera planificada y priorizada en el territorio, con enfoque de cuenca y respondiendo a la demanda, especialmente de la agricultura familiar. Este cuarto lineamiento tiene a su vez 4 líneas de acción. El primero,
promover proyectos de siembra y cosecha de agua y de reservorios y microreservorios. En segundo lugar, implementar proyectos de riego tecnificado a nivel nacional. En tercer lugar, ejecutar proyectos de recarga hídrica y de aguas subterráneas. Y finalmente, desarrollar proyectos de infraestructura de riego territoriales de manera planificada y participativa, respondiendo a la demanda. Si me han seguido ustedes en la lectura de estos distintos lineamientos, verán ustedes que hay varias ideas que se repiten. La principal de ellas, y fue dicho desde las primeras intervenciones y por el propio presidente el 28 de julio, es la idea de la siembra y cosecha de agua. Sin embargo, no se ha repetido aquí algo que en las primeras semanas del gobierno se complementaban, es decir, siembra y cosecha de agua, pero también, y esto lo dijo el expresidente del Consejo de Ministros, Bellido, se trata de destrabar proyectos de irrigación como Chavimochic 3, como Majesiguas 2 o algunos otros proyectos. Entonces, aquí quiero detenerme porque creo que para ser coherentes con lo que nos planteaba Andrés en su presentación, creo que hay que separar algunas cosas. Y dentro de esas cosas, creo que la idea inicial, el objeto de esta segunda reforma agraria, como fue lanzada, que fue atender a la agricultura familiar, de alguna manera se ha ido enriqueciendo con el enfoque de Cuenca, que lamentablemente no aparece en el decreto que habla de los lineamientos, se ha enriquecido con una serie de obras de infraestructura en favor de la agricultura familiar, pero creo que sigue manteniendo lo que es el sesgo desde la enunciación del objetivo de la reforma agraria. Y entro aquí al terreno más propio de Eric, que es el de la economía, para señalar que hay un sesgo lamentablemente muy fuerte hacia los aspectos económicos o podríamos decir economicistas, porque si el objetivo es efectivamente promover acciones articuladas en el territorio, incrementando los ingresos de los agricultores, su competitividad, más el acceso a los mercados y servicios, pues estamos dejando de lado buena parte de las ideas que Andrés nos expuso, lo relacionado a la territorialidad, a la cuenca, pero también a esa construcción de abajo hacia arriba que debe guiar la gestión del agua. Eso no lo encontramos y por el contrario, esta idea de destrabar estos grandes proyectos de irrigación complementaría esta idea inicial, por lo menos, del objetivo de segunda reforma agraria y creo que tiene que ser matizado, enriquecido por lo complejo que representa el tema. Por lo demás, y ya consciente que me quedan 2 minutos, simplemente quiero señalar 2 ideas que me parece que están todavía fuera de estos planteamientos que se nos ha compartido. Por un lado, a lo que se refirió Giovanna, y es que si bien el presidente cuando lanzó la segunda reforma agraria en Ayacucho señaló una frase muy impactante que la segunda reforma agraria tiene rostro de mujer, por lo menos en estos lineamientos, eso también parece desdibujarse. Y lo segundo y último tiene que ver con el tema del papel de las comunidades campesinas y nativas, un tema al que también levantó Andrés Alencastre en su presentación. No aparecen con la suficiente fuerza que ello amerita y que Andrés con cifras nos mostraba en términos de importancia. Controlan las comunidades campesinas y nativas el 60% de la superficie agropecuaria censada, ¿no? Y aunque básicamente tienen tierras de secano, sin embargo, hay que atenderlas y es algo que no se ha hecho, por lo menos en los últimos 30 años, porque la política agraria, lo sabemos, lo hemos conversado con algunos de ustedes durante todo este periodo, desde el gobierno de Fujimori, se ha caracterizado justamente por atender antes a la agricultura
industrial, como se le llama, a la agroexportación y ha descuidado a la agricultura familiar y a las comunidades campesinas y nativas. Entonces, aunque ya se nos ha dicho con absoluto énfasis que esta segunda reforma agraria no contempla expropiaciones como fue la primera, sin embargo, creo que hay que recuperar algunos de estos temas que con mucha claridad ha mencionado Andrés. Y aquí me quedo y agradezco a ustedes por su paciencia y dejo a Fanel en el uso de la palabra. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Ya tenemos como 8. Voy a dar lectura quizá por partes. ¿De 3 en 3 está bien, Andrés, o de 4 en 4? De 3 en 3 voy a leer y tú respondes. ¿De acuerdo? Andrés. De acuerdo, Fanny. Ya. Gracias. Bien. En primer lugar, felicitar a IPROGA por el evento, dice Kevin Ibárcena. Mi consulta va referente a una propuesta que se lanzó hace una semana, la transferencia de los recursos de los Merece H para el Midagri. ¿Por qué este ministerio quisiera apropiarse de un fondo que se trabajó hace muchos años, tanto por el MINAM como por SUNAS? ¿No sería mejor establecer un Merece Agrario? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, las comunidades apoyan la mayor extensión del territorio rural. ¿Hay políticas para desarrollar el potencial con el que cuentan? Y tercera pregunta, ¿qué relación hay entre la primera y segunda reforma agraria? ¿Sigue siendo expropiatoria? Esa sería hasta la pregunta 3. O sea, tienes la palabra, Andrés. Bueno, la primera pregunta, en realidad quisiera agruparlas, pero es imposible. Entonces, cada una tiene su propia preocupación. El congresista Geri lanza varias iniciativas. Una es justamente esta de que los fondos del Merece sean administrados y ejecutados por el Ministerio de Agricultura. Bueno, esta superposición, el agua es multisectorial y cada uno de los ministerios en lo que le corresponde ha ido desarrollando sus propias herramientas y mecanismos, ¿no es cierto? Y entonces hay una inevitable superposición en la implementación de este tipo de cosas. Entonces, una cosa es el mecanismo económico de la retribución y la contribución para los servicios ecosistémicos. Yo tengo mi propia versión sobre la interpretación de esta herramienta para un país de montañas, pero en este mismo tenor de la pregunta es una solución excesivamente fácil y que quiere, el origen de los fondos es generado por un instrumento que es la política de la retribución de los servicios ecosistémicos, pero la ejecución de las obras, implementación de las obras, la experticia no la tiene ni el Ministerio de Vivienda ni el Ministerio del Ambiente, sino el Ministerio de Agricultura. Y esa es un poco los temas. Yo creo que hay que sentarse a conversar realmente cómo es la división de las responsabilidades y corresponsabilidades que hay. Allí lo que yo veo es que con el gabinete agrario o de multiministerial que sea iniciativo, le estamos quitando la responsabilidad a la PCM en lo que se refiere. Ese es el que tiene que mirar el desarrollo territorial y las contribuciones sectoriales que hacen los ministerios a ese desarrollo territorial nacional, ¿no? Y esta iniciativa lo que hace es alterar, ¿no es cierto?, este tipo de decisiones que ya deberían ser. Por eso, el plan de gestión de los recursos hídricos en Cuenca resolver también este tipo de superposiciones. O sea, hay una serie de iniciativas que están sueltas y que no la hemos reunido para mirar concretamente cómo sucede. ¿No es cierto? Hay más de 110 millones de soles de Sedapal
y que ya está allí empezando a hacerse, pero la impaciencia es que hay plata, pero no hay la implementación con la premura y con la ansiedad que se quiere de estas medidas de siembra y cosecha de agua. Yo hablo de crianza del agua, que es una cuestión mucho más cercana al mundo andino que solo el de la crianza, perdón, de siembra y cosecha. Pero bueno, introducir este tema resolvería también el tema de los merece, pero eso será otro tema. Ojalá que IPROGA y CEPES se pongan al hombro esta preocupación. Bueno, respecto a las otras preguntas, solamente quiero decir, así como han habido capacidades para poder sectorializar excesivamente a los ministerios en el periodo de Fujimori, así también tenemos que tener la decisión de generar capacidades para superar las limitaciones de una herramienta sectorial, un diseño de una cultura, organización sectorial para una heterogeneidad extrema, como la ha mencionado Eric Rendón. Entonces, allí yo creo que las capacidades tienen que ser, el desarrollo de esas capacidades tiene que ser una política expresa que permita implementar los cambios que se están sugiriendo para superar las limitaciones de la mirada sectorial. Con respecto a la segunda reforma agraria y la primera, ya Laureano ha planteado muy claramente. Yo lo único que podría decir es que la extensión de las tierras agrarias sin la correspondencia de agua deberían ser efectivamente planificadas por valle. Si hubiéramos tenido planificación por valle, nosotros no tendríamos la actual asimetría entre la agricultura de exportación y la vecina, la mediana y la pequeña agricultura sumamente deteriorada o asimilada a la lógica de la agroexportación. Hubiéramos tenido un desarrollo un poquito más ordenado, de mayor responsabilidad ambiental, laboral y de ordenamiento de la diversidad productiva de los valles. Creo que la capacidad existe, pero la voluntad de hacerlo está ahorita en esta medida que estamos planteando, ¿no? Voy a leer varias preguntas más para que algunas todavía se puedan responder. Por ejemplo, hay una pregunta de Carlos Arrasco. ¿Las instituciones del Estado cuentan con las capacidades para gestionar y promover el desarrollo? Creo que ya lo has respondido en alguna medida. Las unidades agropecuarias de persona natural de los departamentos del norte se presentan altos índices de migración, donde los jóvenes mayores de 18 abandonan su tierra para trabajar en las ciudades. ¿Qué política plantearía para corregir ese fenómeno? Es la pregunta que plantea Godofredo Rojas. ¿Podrían ilustrar alguna comunidad campesina exitosa en las condiciones actuales? ¿Cómo han pensado capitalizar a las agriculturas familiares? Y esta la última de esta serie, porque tengo un montón todavía. ¿Se requiere una reorganización total del sector agrario, sobre todo en los gobiernos regionales? Bueno, es un comentario más que una... Hasta ahí creo que puedes contestar para que... Mira, nosotros hemos trabajado en Cajamarca, en la Sierra de Lambayeque, en la Sierra de la Libertad, y efectivamente lo que uno tiene es algunas, no muchas comunidades, pero sí una serie de pueblos que son localidades, anexos, parcialidades, pueblos en general, y que efectivamente hay como en todo proceso, si hay mejores oportunidades, hay un desplazamiento de las poblaciones, pues, ¿no? Pero cuando uno habla de ese fenómeno de despoblamiento, por migración, también hay una dinámica de residencia múltiple, que yo lo estoy midiendo constantemente, y que no es una residencia definitiva. Hay una mirada de migración temporal, pero hay un poblamiento. Nosotros de un censo a otro hemos pasado de 98,000 unidades de centros poblados, de más de familias, habitantes, a 120,000. Es decir,
Ha habido un crecimiento poblacional, pero de otra manera, con núcleos, etc. Entonces, las migraciones de sitios que se quedan vacíos, ¿no? Pero hay otros que se están poblando. Mi reflexión es que una cosa es la mirada en que cuando no se asumen como comunidad, ya no se mira el tipo de agricultura que hay. Yo hablo de muchas agriculturas y la agricultura del norte es sumamente comunitaria, pero sin autodenominarse comunidad. En el trabajo que hemos hecho en Combayo, uno puede mirar la organización del uso de la tierra con múltiples prácticas comunitarias, aunque no se llamen a sí mismas comunidad campesina, ni tengan una estructura organizativa como la comunidad, pero sí tienen una autoridad de pueblo y una autoridad con sus distintas festividades que organiza y jerarquiza cómo se va a producir y cuánto y cuándo se va a producir las cosas. Yo quiero voltear la mirada a poner los ojos en ese tipo de sutileza que le dimos. Como no hay comunidad campesina, entonces hay agricultura familiar. Claro que hay agricultura familiar, pero se tiene que ver más allá de solamente los términos de posesión y de propiedad. Hay una organización de eso y eso es lo que yo quisiera que se vea. Entonces, la migración es una necesidad en la estrategia múltiple de sobreexistencia que tienen estas comunidades distintas. Hay otras, como por ejemplo en Apurímac, donde se han repoblado a partir de la minería. Se han aparecido más retornantes que el que hay. Y a pesar de eso, continúa. Entonces hay que estar atentos a esa dinámica poblacional y a esa dinámica de cómo se mira cómo se mira, perdón, ¿qué ha pasado? Me quedé en el aire. Bueno, es cómo se mira las distintas agriculturas. Yo por eso hablo de muchas agriculturas y una es de los propietarios. Entonces, vamos a seguir el debate, pero eso nos acercará muchísimo a mirar las realidades que tenemos en cada sitio, ¿no? Hablar de agricultura familiar en un país de tremenda heterogeneidad ha sido reconocido por la FAO que se ha hecho una excesiva. Y si se la tipifica de subsistencia, intermedio, con las varias categorías que hay así, entonces no estamos hablando de la dinámica del sistema productivo agrario, sino de otras características que se les atribuye a las familias de la agricultura. Me olvidé de la otra. Ya. Pero, vamos a invitar a dos personas que están levantando la mano para variar un poco, que no sea muy monótona las respuestas. Entonces damos la palabra. Renato. Bien, Godofredo quiere hablar. Prende tu micro, Godofredo. Sí, muchas gracias. Bueno, primero felicitar a Andrés Alencastre, excelente su exposición y en principio me da mucho gusto que el espacio que él ha tomado como base sea la cuenca, ¿no? Porque en una cuenca es donde se desarrolla todas las actividades económicas. En ese sentido, yo he hecho una segunda pregunta relacionada con la producción en las cuencas de la vertiente de la costa o la vertiente del Pacífico. Como todos conocemos, estas cuencas, llámese Chancay Lambayeque o llámese Rímac, inclusive, tienen otra connotación en la medida de que la producción agrícola es un poco más desarrollada y en la seguridad hídrica, entonces en ese sentido mi pregunta va, para asegurar esa seguridad hídrica frente al cambio climático y teniendo en cuenta la estacionalidad de las lluvias, porque como todos sabemos, las lluvias se producen entre octubre a mayo. Entonces, ¿cuál sería la política de esta segunda reforma agraria para asegurar, o sea, para dar la seguridad hídrica, como has explicado, Andrés? Bien, la otra pregunta más, por favor, Renato, si puedes pasar a la otra persona. Dislike Castañeda, prende tu micro, por favor. Dislike.
Dislike Castañeda Loaiza, tienes levantada la mano. ¿Puedes abrir tu micro? Bueno, contesta la pregunta de Godofredo y luego te leo más preguntas. Ya, sí, pues Godofredo tiene razón. Lo que tenemos es una especie de un síndrome de todo el desierto, el ecosistema del desierto. El síndrome es que debe ser enverdecido, debe ser dispuesto a la agricultura. ¿Ya? ¿Y cuáles son los límites? ¿Hasta dónde tenemos? Entonces, la infraestructura hidráulica ha sido la respuesta para poder hacer. Es decir, ¿hasta dónde? Por eso yo hablo de la planificación, la organización territorial de la planificación de los valles. Si esta ausencia ha generado estas ausencias que hay y por lo tanto una presión a las obras hidráulicas que están destinadas a proveer agua a la costa y proveerla a las actividades de agroexportación, ¿no? Y por lo tanto, entonces, la gente de arriba ve pasar el agua que se va para abajo. Pero esta recuperación de la simetría, de lo que son las tareas en la parte alta, que tengan repercusiones en la parte baja, implica una política agresiva de eficiencia del agua en la zona costera. Y eso significa manejo de la tierra, de los cultivos y la diversidad con sistemas de control muy estrictos de los cultivos que se hacen. Es decir, no se puede exigir inversión grande cuando hay esquemas de riego de más de 20 metros cúbicos por hectárea. Es decir, eso genera más asimetrías y despoja a otras y hace desbalances en la gestión ambiental, que debería ser la alta responsabilidad de la agricultura de costa, debería ser la más responsable ambientalmente hablando para garantizar esa seguridad de la disponibilidad de agua para la producción. Esa es una ausencia, y ya la ha visto también Laureano, y por eso al final, bueno, la tuve que mencionar nomás para que no quede un vacío, pero si tuviéramos esquemas de planificación en la parte de donde llueve, en las cuencas occidentales, y de las partes donde no llueve, ¿no? Y hubiera una política de articulación entre esas formas organizadas con estas tareas que estamos hablando de crianza del agua. Yo he presentado el ejemplo de ¿cómo se llama? De Tupicocha y que es una vertiente del occidente hacia de la cordillera occidental, donde hay una extremada ¿cómo se llama? Preocupación por la eficiencia del agua. En todo momento, la autoridad comunal del agua tiene un excesivo, para la mirada occidental, poder de decisión. Se cuida el agua porque hay una cultura de respeto y de compartir. Y vas bajando y eso se va perdiendo hasta hacerse insignificante y de derroche en la parte baja. Si hubieran sistemas organizados de gestión y, en la parte alta y en la parte baja de la costa, la que tendría mayor responsabilidad en el uso eficiente sería los de la costa, porque están en un escenario, en unos ecosistemas de desierto. Y eso es lo que no existe. Tenemos una cultura absolutamente divorciada del escenario en el que se hace. Nosotros deberíamos tener una cultura del desierto, y eso significa una optimización extrema del uso del uso de la cantidad de agua en las actividades de las distintas producciones que tenemos, ¿no? Del uso productivo y del uso poblacional. Eso es lo que yo veo, la ausencia de planificación, el libre albedrío de las unidades empresariales. Y por lo tanto, entonces, cuando preguntan cuál sería el reporte, ya lo ha dicho Eric, ¿no? Eric Rendón. Para mí, Tupicocha, que es una
superposición exacta entre la comunidad y el distrito, los límites municipales, donde lo territorial y lo de la jurisdiccionalidad coinciden, uno mira el paisaje y lo encuentra absolutamente organizado. Muchas veces hemos pensado que debería ser un escenario donde se instaure una escuela para la gestión del agua con criterios de producción agrario y desarrollo rural para toda la vertiente occidental, donde los instrumentos de las comunidades, las prácticas ancestrales y tradicionales, conversan de manera horizontal, dialogante y constructiva con los instrumentos y las tareas que la municipalidad realiza. Y es el único sitio donde yo he escuchado que el alcalde dice, primero yo soy un comunero, primero mi comunidad y después la municipalidad. La municipalidad se convierte en un instrumento de decisión comunitaria. Y eso es lo que es al revés, pues. Por eso ahí sí se ve que es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Esa evidencia tiene que ser más estudiada y no por qué medidas tiene, cómo son las amunas descontextualizadas, cómo son los descontextualizados, cómo son los reservorios descontextualizados, cómo son el canal de 52 kilómetros descontextualizados, sino de una manera sumamente integrada y con las herramientas de un diálogo de saberes y de un diálogo de instituciones que me parece que es aleccionador para muchas de las preguntas que están acá. Yo me he inspirado en ese tipo de evidencias que se han sabido mantener hasta este momento y que son invisibles para los tomadores de decisión, ¿no? Y allí yo pienso que deberíamos ser más enfáticos de construir otra capacidad de mirar y de reconocer lo que está sucediendo en nuestras narices y tomarlas como un derrotero de algo que hay que replicar, escalar y multiplicar como política pública, ¿no? Entonces, cuando también hablo, no es qué es lo que se hace, ¿no? Sino quiénes lo hacen, ¿no? Ese es el tema. ¿Quién es el protagonista del desarrollo agrario con enfoque territorial? Las comunidades no son sectoriales, los pueblos no son sectoriales, sumamente territoriales son. Pero el acceso a la mirada y a la atención de la prestación de servicios que hacen los ministerios, los cuadriculan un poco en ese tipo por hacer beneficiarios de este tema, ¿no? Ya. Te voy a leer las últimas preguntas. Hay varios que son comentarios, se los voy a pasar y si quieren comentar va a ver la difusión del video por la página web de Liperoga y también por el Facebook de Liperoga. Entonces, algunas preguntas que de repente no hayan sido contestadas o quisieran una mejor respuesta, pueden hacerlo por esa vía. Voy a leer las últimas, porque si no nos pasamos acá toda la noche. A ver. ¿Qué proponen o piensan sobre la inserción de las agriculturas familiares a las economías locales, regionales, nacional e internacional, considerando la diversidad del sector y por ende beneficiarse estas agriculturas familiares en aspectos sociales, tecnologías culturales dentro de una economía sostenible y sobre la asociatividad dentro de la agricultura familiar? Una segunda pregunta. Se menciona el recurso a agua recurrentemente en términos de seguridad, siembra, cosecha. Cuando es un componente del territorio, entonces realmente se conoce la brecha del agua para consumo y actividades agrícolas para tener una idea clara de cuánto territorio intervenir. Por otra parte, ¿no sería más pertinente hablar de la gestión de paisajes productivos sostenibles hacia dónde deberíamos transitar más que de agua? Y por último, ¿cómo se enfoca la segunda reforma agraria? ¿Cómo se enfoca en la segunda reforma agraria la acumulación de tierras respecto a los derechos de agua? ¿Se tomarán medidas? Hasta ahí, porque hay muchas más preguntas, pero creo que esas en aras al respeto al tiempo y a las personas, ¿no? Que están. Sí, efectivamente, yo lo único que puedo comentar para poder cumplir con no puede haber procesos para el desarrollo agrario sostenible, ni la actividad familiar agraria de manera sostenible en contextos insostenibles.
No se puede hablar de seguridad en contextos de altísima inseguridad. No se puede hablar de conjunto de elementos positivos en un contexto de altísimas asimetrías. Tenemos que poner un orden a todo eso. Entonces, que la palabra sostenible a veces hemos recurrido a ella para cubrir esta mirada de aislamiento, de proyecto integral. Pero eso vive de un contexto de una alta injusticia, con alta asimetría, con alta desigualdad. Y eso es lo que estamos tratando de armar desde abajo. Y por lo tanto, entonces, el quién lo hace, para mí es lo más importante. Sea familiar o sea comunitario o siendo pueblo sin autodenominarse, lo importante es qué promociona el ministerio desde una responsabilidad sectorial para que se cristalice los procesos territoriales de las comunidades y de los agricultores organizados. Allí las familias tienen una razón distinta de esas. En la costa hay hay familias productoras con territorios con tierras independientes, con chacras independientes. Pero si uno mira cómo se siembra en Lunahuaná, cómo se siembra en San Antonio o en Cañete, encuentras múltiples relaciones de colaboración y de planificación conjunta. Si el Estado dice hay que planificar el valle y esa se convierte en una política para poder organizar la eficiencia del agua y la eficiencia de la tierra, la eficiencia del sistema de plataforma de servicios, tiene que decir que todas las instituciones que están en el valle se convierten en agraristas del desarrollo integral. Pero ahora cada uno está haciendo por su lado. Y entonces esa razón es, no podemos aspirar a ser sostenibles en contextos insostenibles. ¿No es cierto? El otro está contaminando y yo no puedo ser pulcro. Entonces, ese tipo de relaciones tenemos que verlas desde abajo y no desde la bondad y la tremenda desprendimiento que los equipos de los ejecutoras del ministerio tratan de hacer, ¿no? Eso me parece que no es un problema de personas, de la calidad humana, es un problema de la cultura organizacional la que debe ser cambiada. Y entonces, por eso es que yo no estoy en contra de lo que está haciendo. Te digo que el énfasis tiene que estar mirándose así. Y esa responsabilidad no la estamos asignando porque desconfiamos de la capacidad de la planificación de las organizaciones agrarias que territorialmente desarrollan sus actividades todos los años y que han alimentado a 20 millones de habitantes y ahora a 32 millones de habitantes. Y seguimos pensando que son ineficientes y seguimos pensando creo que nos hemos acercado muy poco a mirar la racionalidad que existe en esos tipos de eficiencia. En la costa me parece que debería ser mucho más alta las escalas o las vallas de la conducción agraria con alta responsabilidad ambiental, laboral, institucional y social, ¿no? Bien, muchas gracias, Andrés. Te voy a pasar las preguntas para ver si tienes a bien contestarlas por el Facebook, por respeto en el horario. Ha habido como 22 preguntas y varios comentarios. Agradecemos a todos los que han querido participar y muchas gracias a todos los que han asistido a este evento, bastante nutrido, 78 personas, nos alegra mucho y queremos agradecer vuestra asistencia. Creo que la segunda reforma agraria es un reto, ha iniciado y no es un proceso de corto plazo. Y creo que va a tener necesidad de haber ajustes, la propia gente lo va a exigir y hay necesidad de ver la complejidad de nuestro territorio en todas sus dimensiones, no solo la dimensión económica, no solo la dimensión, digamos, productiva, sino también la dimensión cultural, la dimensión espiritual y principalmente tomar en cuenta la necesidad del bienestar, ¿no? Cuando hablamos de seguridad alimentaria, de seguridad agraria o de seguridad hídrica, estamos hablando de seguridad alimentaria, eso es básico. Pero también necesitamos una
seguridad, digamos, personal, una tranquilidad, un bienestar, ¿no? Un alguien causa. Y creo que hacia eso tenemos que trabajar todos. Agradezco mucho la participación de todos ustedes y el día viernes tenemos otro conversatorio sobre el rol, el papel, los avances de los consejos de recursos hídricos en el Perú. Tenemos varios expositores también bastante calificados y quedan ustedes invitados a la misma hora y, como dice el dicho, por este mismo canal. Muchísimas gracias, hasta la próxima oportunidad. Gracias por el Instituto de Promoción para la Gestión del Agua. Hasta la próxima.